Buenas tardes, estamos en una emisión más de Región Cultural con la maestra Argelia Zamora. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, pues aquí ver qué podemos colaborar con este proyecto, ¿no? Sobre cultura de la región. Este, Eres socióloga, tienes un programa de radio en la UDG, Así maestra es, de la UDG. así es. Todo un Eh, estuche de monerías, Argelia. bueno, hago muchas cosas porque si Ujú. no me aburro. Sí, Entonces, y bueno, el acervo que aplico dentro de la universidad pues va más allá de la sociología, ¿no? Va también enfocado a cosas de educación virtual, tecnologías del aprendizaje, gestión de información, epistemología, filosofía. Entonces, pues sí, tengo el programa de radio que es como un oasis dentro del proyecto de trabajar en la universidad, porque finalmente pues es música y es en todos los géneros, ¿no? Del ámbito de la música. pues bueno, ahora sí que gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por el tiempo de estar acá contigo. Pues bueno, en las charlas de qué voy a hablar, qué vamos a hablar, qué vamos a decir, el tema de hoy es Juan Rulfo, Así es. fotógrafo. Uh-huh. Ahora sí que, mejor conocido como Juan Rulfo, su nombre original era Juan Nepomuceno. Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo, vizcaíno. Vaya nombrecito. Déjate el nombre de telenovela, ¿no? Es todavía más extenso que eso. Sí, nació un 16 de De mayo, mayo, sí, ya de acaba de ser su aniversario. el 16, 103 años, ¿no? Porque nació en Sí, en del 16, 1917. ajá. Ahora sí que lo conocemos como escritor y muy poca gente lo conoce como fotógrafo, ¿no? Sí, muy pocas personas y además que es una faceta que no es su oficio principal, ¿no? Ujú. La fotografía. Y que él lo recalcaba, él es autodidacta, ¿no? Hay una anécdota en donde relata que de su biblioteca, que eran más de 10,000 libros, ¿no? Wow. Nosotros hablamos de 800, 500, no sé, ¿no? Este, no, él tenía 10,000 libros en su historia, Wow. ¿no? A la edad ya de 37, 38, y que dentro de esos libros, 800 de esos eran de fotografía. Entonces realmente Rulfo se provee a sí mismo la información y se acerca a la narrativa visual que es la fotografía, pero no tiene estudios al respecto. Y él empieza a experimentar con fotografía. Digo, nosotros ahora tenemos este asunto del celular y las selfies y no toda esta corriente eh, de la personalidad vuelta a imagen. Pero en su momento él también se hizo autorretratos eh, porque estaba en un grupo de alpinismo. Ujú. Entonces, en este grupo de alpinismo, el alpinismo y la fotografía siempre han ido muy ligadas en la historia del alpinismo, ¿no? Quien lo ha hecho. Eh, para dejar, así se encontraron las ruinas, por ejemplo, de Palenque o en Río, o sea, en diferentes lugares donde se han encontrado ruinas o gente que va y conoce las auroras boreales, siempre ha habido la parte del alpinismo y la fotografía como un instrumento para recabar información. Entonces Rulfo, cuando tenía como 15 años más o menos, empieza a hacer ese tipo de fotografía por lo majestuosa que es la fotografía, o sea, la imagen en el alpinismo, pero no a manera de querer que le reconozcan ser fotógrafo. Él lo que le interesaba era guardar esas evidencias de lo que él hacía en la montaña, ¿no? Y después, pues conforme va evolucionando su historia personal en la vida, en los diferentes escenarios, y además él es de la región, ¿no? En Comala, San Gabriel, toda esta Ciudad Guzmán, toda esta región que además está poblada o llena de vestigios o de una cultura indígena del México antiguo, que él es lo que retrata, ¿no? Él retrata la esencia de ese México anterior. O sea, no es que haya dejado de existir. Hay autores que dicen que ese México ya no existe, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que está escondido, ¿no? Un poco en la historia del México profundo, que le llamaría Bartra. No se ha dejado de lado reconocer el indigenismo como parte del México, ¿no? Pero a Rulfo es lo que más le interesaba. Hay una fotografía maravillosa de una pared de estas que son hechas no son ladrillo, ¿cómo se llaman las anteriores? ¿Adobe? De adobe. Y es un horizonte impresionante que es como una culebra de adobe, y es para dividir
una tierra de alguien, ¿no? Dentro de, y es acá en la zona de San Gabriel. Y las fotografías son blanco y negro. Entonces, a él lo que le importaba era retratar al niño jugando, el páramo, ¿no? Que le llamaba, ¿no? A toda esa región, porque se hacía toda una bruma en los atardeceres, en la zona de Comala, o sea, se ve una niebla, pero es por el calor intenso que hace ahí, y con las puestas de sol era algo que a él le llamaba la atención. En las fotografías a lo mejor no se percibe ese color, pero sí se percibe la esencia de la imagen que él quiere reflejar, ¿no? Entonces él empieza a hacer como toda esta escenografía y que después la vemos en la narrativa, Ujú. en sus novelas, o sea, en sus escritos, en sus narraciones, habla a partir de colores. No sé si por ahí tenía una parte del escrito donde relata todos sus escenarios a partir de los colores. El sol amarillo, las nubes grises, la tez rosada de Susana, la sangre, ¿no? Entonces a todo le da colores en sus novelas y nos relata sus historias escritas, hace una narrativa visual como si fueran sus fotografías. Entonces hay muchos que no lo conectan, pero cuando ya has visto sus fotografías, entiendes más las historias de los textos. El Pedro Páramo y el Llano en Llamas, ¿no? Porque en el Llano en Llamas también relata los diferentes tonos de amarillo, de rojos, la intensidad, ¿no? De la población, de los de todos los procesos, ¿cómo decirlo?, de pérdidas, ¿no? De personas, las muertes, que eso es muy sangriento, ¿no? El Sí. relato, y que tiene que ver con ese contraste de luces y sombras que es la sociedad, que es la sociedad que a él le toca vivir, ¿no? Y por eso yo creo que decía Arreola lo que comentabas hace un momento, ¿no? De Ujú. él enseña a leer a los otros, ¿no? A escribir, a entender la narrativa, a Sí. partir de él cómo te agarra para que te hagas una imaginación, ¿no? De la historia que él quiere relatar. Muy pocos eh, se concentran en la parte visual. Es decir, podemos tener la imaginación, ¿no? De ver el escenario cuando estamos leyendo sus libros, pero no nos detenemos a ver la iluminación que él está viendo, con que él está viendo la imagen de su narrativa, y tampoco nos detenemos en los detalles de los personajes, que los relata también a través de la luz. Se traslucía el vestido, el cabello brillaba por el reflejo de la luna, cosas así, detalles que a veces dejamos de paso, pero que él está haciendo una narrativa fotográfica dentro de su obra literaria. Y eso es lo interesante de Rulfo como fotógrafo, que no muchos lo ubican en esa parte. Ahora sí que su obra es una clara, ¿no? Representación Ujú, de ese México antiguo, de ese escenarios rurales, esa posterioridad de la Revolución Mexicana, ¿no? exacto. Entonces es como eh, muy, muy mexicana toda la literatura, toda la fotografía de Rulfo, ¿no? Que de alguna u otra forma comentabas que ya se está, ahora sí que como que medio quedando en el olvido, ¿no? Sí, aunque por ejemplo, a lo mejor aquí en México no haya muchos que tengan ah, como, como pilar en su educación como fotógrafos a Juan Rulfo. Lo tienen reconocido en la fotografía y en su estética. Ujú. Eh, Ruy Sánchez, que él es director de Artes de México, tenía una relación muy cercana con él. Y bueno, Ruy Sánchez tiene, no sé, como desde el 80 y algo o antes, siendo director de Artes de México, y él lo conoce muy joven, a Rulfo. Entonces tenían disertaciones al respecto de las imágenes. Y Ruy Sánchez explica que Rulfo se detenía a ver cada fotografía para encontrarle la textura. A la mayoría de nosotros podríamos pensar una fotografía es plana, ¿no? Pero no. Rulfo entendía la fotografía como si fuera tridimensional, con sus texturas, con sus colores, con los halos de luz que hacen que cada elemento en la fotografía tenga una parte como del personaje, ¿no? De la foto. En esta pared de adobe que les relato, podrían decir, bueno, es solo una pared de adobe, pero no, si ven la fotografía, la iluminación que tenía y el momento que es el cenit, donde él le gustaba fotografiar, eh, hace que los poros del adobe se noten, que la claridad de la imagen sea, o sea, sea majestuosa, pues solamente ver la pared de adobe, ¿no? El, el, el posicionamiento de la imagen, el, sí, o sea, el horizonte, ¿no? Que da la perspectiva. Entonces, Ruiz Sánchez habla de esa parte que dice, es que él enamoraba la escena
antes de tomar la fotografía, ¿no? Y que bueno, debo de decir que Ruy Sánchez es un narrador erótico, entonces para él todo lo relaciona con esta parte de Sensual. sensual y pasional, Ajá. y que bueno, conocía a Rulfo y tenía esta cercanía de las disertaciones que él tenía sobre lo que retrataba, ¿no? Hay algo importante de Rulfo, él no hacía eh, la, ¿cómo se llama? La fotografía no la traducía él, es decir, no la imprimía, mandaba a hacer las revelaciones, porque una, no tenía como suficiente recurso, no tenía un cuarto oscuro, pero él decía que negativo iba a ser el ideal para cierto tipo de elementos y poder hacer el revelado. Entonces todas sus fotografías fueron reveladas por otros. Entonces lo que él deja no es un cuarto oscuro, deja puros negativos y manda a hacer este tipo de procesos, ¿no? De revelado, que dirían, y que para muchos que son puristas, dirían, es que entonces no era un fotógrafo, ¿no? Porque los puristas dicen que si no sabes, digo, ahorita todo el mundo tenemos acceso a una cámara fotográfica, buena, mala, etcétera, pero los puristas dicen que si no sabes revelar, ¿no? En líquidos, en plata, pues entonces no eres un fotógrafo, ¿no? De la vieja guardia. Rulfo no lo hacía, pero sin embargo tenía la capacidad de decidir qué negativo iba a generar la mejor fotografía al momento de tenerla. Entonces, eso es interesante porque tenía un acervo autodidacta sobre la estética de la fotografía, sobre la narrativa que es la luz, ¿no? Y creo que dejó alrededor de 6.000, ¿no? Sí, Negativos ahí. sí, y que se han rescatado algunas, las que hicieron, para el 2017 hicieron un libro Sí, donde rescatan, son 100 fotografías creo, sí. y esta se hizo libro, que es un libro bastante, ¿cómo se llama? Interesante, que bueno, lo han comparado con Sebastián Salgado, que es un brasileño, que en este momento él hace fotografía, no quiero decir igual que la de Rulfo, sino una fotografía más moderna, pero enfocada a las clases bajas del país, ¿no? No es la estética de donde te va a salir la población más bonita, sino la estética de la población que sufre los estragos de una economía decadente, ¿no? En su momento. Entonces, bueno, si buscas a Sebastián Salgado, verás como el contraste también del uso de la fotografía en blanco y negro y todo el recorrido y que Sebastián Salgado lo ha tomado como referencia también a Rulfo. O sea, se le reconoce de manera internacional como por su fotografía mexicana, aunque no sea fotógrafo. Y creo que debería de ser un referente cuando nos gusta la fotografía, siempre debe haber el referente de, no nada más del contemporáneo, sino de lo que ya se hizo, para saber qué evolución le puedes dar tú a la fotografía que a ti te gusta hacer. No nada más la fotografía de boda o la fotografía del selfie, ¿no? Hasta el autorretrato. Él tiene un autorretrato en el Nevado de Toluca, y digo que es autorretrato porque se lleva, pues cuando era alpinista, ¿no? Se lleva su equipo para hacer él propiamente la foto. eh, y el detalle de que se note la montaña, no los tonos, porque es una foto blanco y negro, pero el- la laguna de la luna, o sea, todo el escenario, que es majestuoso, es impresionante, ¿no? El cómo A pesar puede de que es captar, blanco y blanco y negro, el cómo negro. se puede captar. Y que si ustedes googlean Juan Rulfo fotógrafo, van a encontrar eh, que tiene del 2017 para acá esta explosión de imágenes a partir de que las rescataron, ¿no? Que son 6.000, más o menos que Más o menos comentaste, 6.000 negativos. pero a partir del libro entonces surgen pues todas estas imágenes que empezaron a subir a la red y entonces nos podemos acercar a lo que él usaba en la fotografía, lo que le gustaba, su perspectiva, sus acercamientos, sus matices, ¿no? Ahora sí que se tomaba el tiempo, se enamoraba de la imagen y bueno, a lo que yo he Uh -huh. leído de Juan Rulfo como Sí, fotógrafo, es eso, que transmite como ese enamoramiento, como esa, como decías, la la pasión, ¿no? pasión por Y algo. otros relataban de igual forma que pues, a mí me transportaba a ese momento, Uh ¿no? -huh. A pesar de que era blanco y negro, sino que sí te transmitía la imagen, pero también era un sentimiento, ¿no? Uh -huh. Que ahora sí que el arte es eso, ¿no? Hacer sentir. Hacer sentir, y que a cada uno Ujú. nos puede hacer sentir diferente. Claro. Que si estamos hablando que él era un productor de fotografía en los 40 y lo trasladas o lo pones en paralelo con el cine en México en ese momento, Ujú. también hay una producción de imágenes del México citadino que es posterior o sea, 30 años posterior a la guerra
y de una pobreza extrema en la Ciudad de México. Es Ujú. lo que más de cine prevalece. Entonces él, para que no quedarse en la ciudad, que él era un hombre de ciudad finalmente, hace el contraste con las poblaciones menos, eh, ¿cómo decirlo?, eh, favorecidas por el sistema social, ¿no? Y que tenían que luchar el día a día para subsistir, ¿no? Los niños en la calle corriendo, jugando con tierra, las mujeres cargando bolsas del mercado, los músicos en la montaña, ¿no? Haciendo en un funeral y están los instrumentos, no están los músicos, pero están los instrumentos y el paisaje de fondo es el páramo, ¿no? El llano en llamas, ¿no? Que le decía. Ujú. Entonces, es una fotografía impresionante lo que representa o lo que ha dejado Juan Rulfo en eso, ¿no? De hecho, pues en San Gabriel, cerca de San Gabriel, está el mirador, ¿no? De Juan Rulfo, que es para donde se ve toda la planicie y es una postal maravillosa en esa zona. Y también antes, hace rato comentábamos que también esto de la fotografía llevó a Juan Rulfo, ¿no? A trabajar para el cine. Para el cine, Y sí. uno de ellos fue Roberto Gabaldón, ¿no? Ujú. Que de igual forma esto de la fotografía lo fue envolviendo de cierta forma poco a poco y terminó también en el cine, ¿no? Sí, o sea, aún a lo mejor no era como reconocido como Sí, fotógrafo, pero su narrativa visual fue tan impresionante que dejó marca, ¿no? sí, En el cine mexicano, en la historia, porque incluso muchos lo toman de referencia para recabar la historia de México en fotografías. Porque no nada más hacía fotografía del paisaje indígena, también hacía fotografía de la arquitectura en la sí. Ciudad de México, ¿no? Que era para él venir de una región como esta y trasladarse a la Ciudad de México era impresionante las estructuras que había ahí que tenían que ver con una época de reinado y entonces fotografiaba arquitectura también. Y muchas de las evidencias que hay de arquitectura de edificios que se cayeron en el 85 o que han sido destruidos o que ya no quedaron protegidos por el INAH, quedaron solo en fotografías de Rulfo, por ejemplo. Wow. Entonces, eso es la riqueza del legado que él, sin querer, porque no se estaba dedicando a fotografiar arquitectura para otros, Ujú. era para sí mismo, porque a él le gustaba, porque a él le impresionaba este proceso, ¿no? De la imagen pública como tal. Sí, y es de alguna u otra forma también interesante de las exposiciones que también tuvo, ¿no? En Uh -huh. Bellas Artes y en Guadalajara. Y ahora sí que nunca buscó ser fotógrafo, No, pero hay algunos, ahora sí que grupos, ¿no? Que sí lo reconocen como fotógrafo, guionista y escritor, ¿no? narrador, Y claro. narrador. Sí. Y que bueno, cuando ya lo conoces como narrador, la verdad es que conjuntar las dos artes, ¿no? De su manejo de la imagen, de lo que ves en una fotografía, en un cuadro ya expreso, ¿no? Que para muchos sería unidimensional, y lo compartes o lo comparas con la narrativa que tienen sus escritos, la verdad es que entiendes de mejor manera eh, lo que él sentía al escribir, ¿no? Decía, o el cómo relataba a los personajes, o el cómo relataba que estaban haciendo las tortillas, ¿no? O Sí. la conversación, los gestos, la mímica de los personajes, porque los estás viendo a través de sus ojos, ¿no? Por eso es tan cautivador, o sea, o cautivadora su narrativa, porque puedes ver a los personajes de un escenario en donde no te tocó vivir, en una época en la que no exististe, y que puedes sentir hasta la bruma, ¿no? Que describe él por Comala, ¿no? Dice, pues vine aquí Sí. donde el sol nunca, nunca duerme, ¿no? Y está la bruma, o sea, llegaba la noche y decía, es que el clima, ¿no? Aquí es sofocante y describía la neblina, entonces podría sentir el clima de Comala sin conocer Comala o sin saber que se estaba refiriendo a ella, ¿no? Hace 2 años o 3, no sé, hicieron un documental, unos chicos del Quad, y lo Ujú. presentaron en San Gabriel para el festival ahí un homenaje que le hicieron. Y entonces es como un símil de Pedro Páramo, Ujú. con chicos estudiantes y todo, ¿no? Muy básico, quisiera decir, o sea, no con demasiada inversión, Mucha mucha producción. producción, Ujú. ¿no? Pero la verdad es que relata los paisajes tal como los está manejando Rulfo en su narrativa. Y me parece una propuesta muy interesante, porque los chicos no buscaban una remuneración ni nada, sino rescatar lo que Rulfo vio en su población, que era San Gabriel, ¿no? Por ejemplo. Y es algo interesante porque
de un tiempo para acá, hay como, habemos, ¿no? Más jóvenes interesados ahora sí que en la obra, no solo literaria, sino Ujú, fotográfica. De hecho, varios de los cuentos de Rulfo fueron llevados al cine, ¿no? ujú. Bellísimas producciones, la historia y demás, unos mejores que otros. Sí. Pero llega ese punto en el que podemos decir que Juan Rulfo trascendió, ya ha trascendido de generación a generación, ¿no? Claro, y que bueno, va a depender de este tipo de proyectos y de que la gente lea, ¿no? Que es algo Sí, que ya en pláticas hemos tenido. sí, La gente se resiste, ¿no? A ser lector, a ser procesador de información para sí mismos. Es decir, claro, porque la lectura es eso, no le vas a dar tu conocimiento a otro, por muchos libros que tengas, ¿no? Tienes que ser un módem para ti mismo, ¿no? Sí, o sea, sí. si lo hablamos en cuestiones tecnológicas, tienes que ser un productor de información para ti mismo Ujú. y para tu acervo. Y que bueno, esa es otra de las como frases importantes, ¿no? En Rulfo que mencionan que no es lo que hace Rulfo, no es él viviendo en la Ciudad de México, no es él de la familia que venía, es todas las incidencias que tuvo a partir de lo que leyó, de lo que aprendió, de lo que viajó, lo Sí, que lo construye como el personaje que ahora es, ¿no? Y como sí. dices tú, que trascendió, a fin de cuentas. Sí, de hecho, en una entrevista, creo que estaba Juan José Arreola y Juan Ujú, Rulfo, y dice Juan Rulfo, o sea, pero pues este hombre fue quien no nos enseñó sí, a leer, dice, me enseñó a leer a base de libros que me recomendó. Entonces, de alguna u otra forma, escondido, eh, Juan José Arreola trascendió en la vida de Juan Rulfo y Juan Rulfo trasciende en la vida, ¿no? De sí, de muchos. muchos, y no nada más de quienes lo leemos, ¿no? O sea, quizá también el asunto de con quienes convivió, es más enriquecedor muchas veces la plática que puedes tener con alguien que lo que puedas leer de sus propios pensamientos. Claro, Y que bueno, él cuidaba los detalles de relatar una sociedad posguerra, ¿no? Que fue como la la revolución. revolución, y que finalmente lo marcan. ¿Por qué lo marcan? Porque él está viendo las carencias que tiene la población, la región en donde él creció y que tenía esta ruptura abismal de él vivir en la Ciudad de México y ver los contrastes que se vivían en el México rural de ese momento. Que lo sigue habiendo, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? El México No, rural sigue existiendo, nada más que ahora el interés ya se ha vuelto más fotoperiodístico, ¿no? sí. Ujú. O más, ahora con lo del asunto de la pandemia, pues también más fotoperiodismo de qué es lo que está pasando en las regiones, pero no enfocado a solo relatar la imagen, es decir, las haciendas, el proceso que tienen los lugares donde se hacía azúcar, ¿no? O los aguacateros, los que generan víveres básicos para las regiones, ya no es para visualizarla como un México indígena, sino como un México que procesa comida para las ciudades. Y ya no hay ese tipo de visualización gráfica, ¿no? A lo mejor quienes vamos al alpinismo o senderismo, ¿no? Pues tomamos las fotografías de la región, pero no es tampoco con ese afán de recopilar, es la misma imagen replicada por toda la cantidad de personas que hayan subido al cerro, ¿no? Sí, o sea, todos tienen una foto de aquí arriba, ¿no? De la capilla. Sí. Pero Hay no se ha hecho como una especie de foto documental, ¿no? exacto, la foto documentada. Ujú. Y que a lo mejor para Rulfo no era la intención, ¿sabes? O sea, no quería ser un fotodocumentalista, pero lo logra, porque Sí, recaba información de un México que en ese momento nadie era interesado, nadie estaba interesado en relatar, porque claro. todos se enfocaban en el cine en la Ciudad de México, en los artistas, en la explosión económica que estaba teniendo la Ciudad de México, y pues todo lo demás, lo aledaño, pues estaba como apartado, ¿no? Olvidado de alguna u Olvidado. otra Ujú, forma. Ujú. sí. Entonces, bueno, a mí se me hizo interesante ver, ¿no? Esta faceta, se pudiera llamar, de Ujú, Juan Rulfo como fotógrafo, porque ahora sí que, como decías, cosas que ya no están, que ya ya no no están. existen, Ujú, hay un documento, ¿no? ujú. Que avala que sí estuvieron ahí, porque Juan Rulfo, sin afán de No, nada, lo, sí lo que de hecho, tuvo. por ejemplo, la anécdota que hay también hay en su grupo de alpinismo, cuando hace la explosión, el Paricuto, o sea,
Paricutín, ¿no? Ajá. Que el nombre del poblado ahorita no me acuerdo, que es más largo, que es en Michoacán, le mandan a hablar a él, ¿no? Le dicen, oye, ¿por qué no vas y haces fotografía del volcán? Está haciendo erupción, ¿no? Ya viene el otro, ¿no? Y tenía 28 años cuando hizo esas Ay, fotografías, joven, ¿no? joven. Entonces, la historia que cuenta a través de su lente es una historia que a ninguno nos tocó ver, ¿sabes? Porque Sí, además no estaban dejándose, pues la gente estaba asustada, estaban la gente saliendo de sus casas, eh, o sea, la migración por el evento, y aún así él tuvo la cercanía de ver la lava, ¿no? Para tomar las fotografías, eh, la cercanía para transmitir el relato de lo que estaba sucediendo de manera histórica, porque no ha habido otro volcán de esa magnitud, y que es un volcán activo. Entonces nos deja un legado, más allá de la fotografía, un fotodocumental, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso para reconocer a Rulfo como fotógrafo, eh, porque su hobby fue más allá. Digo, podemos tener el hobby y hacernos las selfies, este, y tener un par de libros de fotografía o haber tomado un curso de fotografía, pero eso no nos hace fotógrafos. Y la fotografía, más allá de un título, tendría que ser por su capacidad de la perspectiva y de las emociones que emite, porque se vuelve un artista, ¿no? El claro, fotógrafo. Entonces, eso es lo interesante en Rulfo. de lo que hace sentir, ¿no? Uh -huh. Lo que lo volvió ahora sí, fotógrafo, aunque para muchos Sí, o sea que no lo no, fue. se le reconoció ya después, ¿no? O sea, Ujú. ya que empezaron a ver como sus fotografías o su información, porque además no, como no tenía un estudio y no estaba catalogado él como fotógrafo, y que además no era su interés, porque lo hacía como hobby, ¿no? Por eso él se decía, pues yo soy autodidacta, ¿no? Me gusta la fotografía, pero ahí, yo creo que es algo muy importante de Rulfo también, para aprender de manera general. Cuando algo te gusta como hobby, tienes que ser tan disciplinado para aprender de ese hobby. Es decir, no nada más porque lo haces muchas veces es que vayas a ser bueno. Tienes que Sí, aprender de lo que te gusta. Entonces él leyó 800 libros sobre fotografía, algo se le debe haber eh, pegado, ¿no? Y que hay un detalle importante del cómo él puede transmitir la cercanía con los personajes que relata en la fotografía. La cámara que utilizaba es una que va en vertical, ujú, que es chiquita, pues, no, tengo una, pero no es de ese tipo, va en vertical y va al nivel del torso. Entonces lo que hace es que tú veas a través de su cercanía como si tú estuvieras en el camino, como si tú estuvieras cercano al individuo, no desde acá, no tirado al suelo, ¿no? No en esa perspectiva, en una perspectiva sí, de estar al nivel del escenario, no en el suelo, sino en el escenario como un integrante más de pues sí, de los elementos que estás fotografiando. Y eso hace que las personas que están siendo fotografiadas no, y hay quienes lo practican, ¿no? Ahora, eh, no se sientan intimidados porque piensan que no, la cámara no los está viendo, ¿no? Entonces se están tomando fotografías, muchas fotografías después de eso, incluso en la Segunda Guerra, que ya se hacen con ese tipo de cámaras más sofisticadas, se hacen de esa manera, ¿no? Con imágenes que van integradas como al individuo para que los otros no se sientan amenazados. Entonces, Rulfo hace esa cercanía de los individuos o de las escenografías a partir de una fotografía no invasiva, de una narrativa eh, más cordial con el ambiente, ¿no? Para relatarnos lo que está pasando. O sea, no siendo así como de, ay, te voy a tomar una cercana, ¿no? Y aquí tienes el lente, ¿no? O la luz o todo, porque todo era luz natural, no hacía grandes producciones. Por eso te mencionaba hace un rato, se especializaba en las fotografías con el cenit, ¿no? Por la cantidad de luz que hay en ese momento y la iluminación que da. Los tonos son maravillosos, siempre se destacan, ¿no? Los amarillos, los rojos, los morados, ¿no? En los atardeceres. Entonces era parte de su iluminación que utilizaba en los escenarios. natural. Uh -huh, Ahora sí que era como una fotografía íntima, más no invasiva, ¿no? uh -huh, Y sí. es ahora sí que lo interesante de la fotografía de Rulfo, que ahorita hablábamos de que él fue autodidacta y demás. Ahora sí que, bueno, en mi punto Uh -huh. de vista personal, esos son los mejores, ¿no? Los que no tienen la academia por encima. Sí, o que tienen otro tipo de estudios, ¿no? Ujú. Eh,
Yo conozco personas que se han dedicado a ser periodistas, por ejemplo, o que son arquitectos, o que son ingenieros, y que su hobby se convierte en la parte, ¿cómo decirlo? El, como de lo cotidiano, ¿no? La parte del día a día, pero resultan a veces ser más buenos como fotógrafos que en su profesión de estudio de Sí, 5 años. Pero tiene que ver no con la práctica, vuelvo al punto, tienes que ser disciplinado con lo que te gusta. Si quieres aprender algo, no queda otra, no nada más hacerlo muchas veces, es aprender cómo se debe de hacer, ¿no? En la expresión. Y que bueno, en Rulfo, eh, ver la narrativa visual que hay en la fotografía y combinarla con la narrativa visual, porque la tiene en su literatura, es impresionante porque te metes a los paisajes que sí. relata. Y a cada uno de sus personajes. Ahora Ujú. sí que una vez me acuerdo que estaba con mi mamá, estaba leyendo un libro de Juan Rulfo y mi mamá salí enojada del cuarto y mi mamá, ¿qué tienes? Y yo, ay, y le comenté, no quiero meterme al libro porque, o sea, te hace sentir, pues, Ujú. aunque tú sabes que es ficción y dentro de 15 minutos se te quita, y ha sido de los, él y García Márquez, que me han hecho como enojarme, Enojarte con los sí, personajes. como de, pero es esa sensibilidad literaria y esta sensibilidad visual también que tiene Rulfo, ¿no? Sí, pero es que además no nada más relata historias que ya no fueron, o sea, no estás hablando de que los relatos que él tiene sobre después de la revolución se hayan dejado de pasar. Los relatos familiares y las complicaciones y las Sí, estructuras o microestructuras que menciona sociales siguen existiendo. Entonces, por eso nos podemos seguir sintiendo identificados con una historia que a lo mejor no vivimos, pero que nos puede dar coraje por la emoción del personaje. sí, Entonces, eso es lo que hace también, esa es una narrativa visual, ¿no? Con Rulfo. sí. Sí. Es interesante y pues ahora sí que hemos llegado a, lamentablemente, al final de esta emisión y me gustaría ahora sí que como Peña Nieto, 3 libros. Ah, 3 libros, no, me la pones muy difícil. Pues porque no son tres. No son tres, y bueno, y hay más, Y pues sí. bueno. Este, bueno, en cuestión de fotografía, este es muy bueno, La Cámara de Pandora. Ujú. Cualquiera que le guste la fotografía tiene que comprarlo, tenerlo, leerlo en algún momento de su vida. La Cámara de Pandora de Joan Fontcuberta, es muy, muy buena. Y bueno, Ruiz Sánchez, Alberto Ruiz Sánchez, que es el que yo te mencionaba hace un rato, Sí. que advierto, es literatura un poco erótica de la portada. Sensual. Sí, alcanza a ver la portada. Es maravillosa. Claro, tiene como 5 libros, ¿no? Ya lo puedo Tiene cerrar. incluido el tiriririri. La mano de fuego. Entonces, te podrás imaginar, ¿no? Los relatos que tiene son impresionantemente inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, Alberto Ruy no es que pueda hacer un libro. Yo creo que este es mi favorito de él. También cualquier persona que sea de gusto de la literatura tendrá que leerlo. Además, él, como te digo, es director de Artes de México. Entonces tiene un acervo impresionante de información cultural, social. Él es politólogo de la Mm. Sorbona. Eso es mexicano, pero estudió allá su postdoctorado en Francia. Entonces, bueno, es todo un estuche de monerías también. ¿Qué otro libro? No, pues es que eh, tengo muchos de dibujantes, por ejemplo, Boligan, que es un cubano que radica en la Ciudad de México y él hace dibujo político. Y es buenísimo porque no expresa, ¿cómo decirlo? Es sin palabras, ¿no? Tute, bueno, Gis, ¿no? O sea, de ese tipo de libros que, bueno, en cuestión de literatura, y bueno, tengo El Quijote, Negromante, pues es que no te puedo decir uno solo, así como de favoritos. No, creo que más bien, eh, por supuesto, El Principito, que con ese deberían empezar todo mundo Por a leer, por supuesto. supuesto. Por supuesto, sí. Si sus papás no se lo leyeron, lo tienen No que leer tuvieron porque no infancia. tuvieron infancia. Y que bueno, un referente para mí histórico y social a nivel Latinoamérica es Quino, ¿no? Y él, más allá que literatura, hace también una narrativa visual a Sí. partir de sus personajes. Mafalda es un ícono, pero la narrativa visual de Quino, que también aquí lo tengo, es que está ahí, ese lo tengo autografiado por él, hace una crítica a los meseros, a los bomberos, a la vida, a los papás, a los médicos, a toda la construcción política, económica de los países
Hay referencias que si no conoces la historia básica o el acervo básico general, no vas a entender, ¿no? Porque tiene referencias a Vietnam, tiene referencias musicales a los Beatles, tiene referencias a la economía de la URSS, ¿no? Que bueno, ya no se reconoce como tal, habla del comunismo, del socialismo. Si no conoces de teorías o de filosofía social, pues hay muchas referencias en Kino que no vas a entender. Entonces, por eso sí creo que es un básico también en cualquier casa, ¿no? A lo mejor un niño no va a leer una historia, pero si ve los dibujos y el drama que hay entre dos viñetas, en donde hay una familia rica, donde tiene todo, y donde hay un niño, donde no tiene ni la mitad de un pan para comer, entonces, claro que entiende que hay unas diferencias y que hay una carencia social importante, ¿no? En el mundo, y que no todo es color de rosa. Entonces, así como dijiste, tres en específico no, tengo muchos libros que me gustan y muchos más que son como, ya no se vuelven libros para tenerlos guardados, ¿no? Son de consulta. Hay una como carrilla, ¿no? Que tenemos entre los amigos que nos gusta Mafalda. Digo, es que Mafalda, cuando te haces una pregunta ante la vida, lo que puedes hacer es preguntar, hacer la pregunta y abrir el cuaderno Mafalda en cualquiera. Y te va a responder con una viñeta, cualquier duda existencial que tengas. Entonces, sí, de verdad. Como la Biblia, no, a ver, háblame. A ver, háblame. O como ¿cómo se llama? ¿Ishin? Sí, sí, ¿no? Haces la pregunta y abres ahí está la respuesta. Lo pueden intentar, es muy divertido con Mafalda. Entonces, eso te da un poco como de la ironía que la literatura o los libros que te pueden dar, y también la reflexión, ¿no? Porque no siempre son risas en los libros, a veces son trancazos y golpes para entender una realidad social y para entender que, pues, si no estás hecho de pensamiento, entonces no tienes nada que hacer acá. Sí. Lección aprendida este sábado, muy bien. Sí, ¿no? Sí, bastante. Muy bien. Y ahora sí que, Argelia, tu programa de radio, ¿qué día, qué hora te podemos escuchar? El programa de radio es Musas, ahí en Radio UDG. Me pueden escuchar los martes a las 7 de la noche, de 7 a 8, es una hora. Y la dinámica es, bueno, se elige un género, un cantante, o sea, todo el programa es solo sobre un cantante o sobre un género musical. Y bueno, yo lo presento, se hago una selección. Entonces, la idea es traerles música que no es el común, ¿sabes? O lo más novedoso, sino también, digo, el martes pasado tuvimos Chris Cornell, que, bueno, era frontman de Audioslave, y Soundgarden, también era el vocalista, y fue por su aniversario luctuoso, ¿no? Que entonces se hizo todo el programa fue referente a su proceso de suicidio, ¿no? Y todo su recorrido musical con sus mejores canciones, que bueno, tiene bastantes, y es más o menos el enfoque que le doy al programa de radio. Se elige un artista y pues se explica quién es, no a manera de chisme, porque sí me han preguntado que si es como de, ay, platícanos de las parejas y de con quién se casó o no se casó. No, o sea, no es un programa de chismes, es un programa para reconocer la música que existe y acercar un poco música que a veces es nueva, ¿no? Por ejemplo, presenté Metronomy hace unos meses, es música que casi nadie conoce, son un grupo ¿cómo se llama?, de Países Bajos, y presentan, o sea, estuvieron en la Ciudad de México, han venido al Corona Capital, pero tú ves poquitas personas, ¿no? En esos eventos, pero su música es pegajosa, es interesante, a lo mejor no les entiendes en algunas partes, porque el lenguaje, ¿no? Pero son intensos en la parte instrumental, son muy buenos músicos, y que eso es lo importante. Bueno, para mí el programa tiene que ver con eso, ¿no? El traerles música que les despierte la mente un poco, ¿no? Para cambiar el chip de que no todo es lo que escuchamos en la casa. Hay que abrirse a otro tipo de música. En otras latitudes se escuchan otras cosas, y es importante reconocer que la música mueve y que la música la entiendes aunque no esté en tu idioma. Hay un chico que a mí me fascina, es un alemán, pero nunca lo he entendido, por supuesto, no sé alemán, pero su música te hace sentir. Sí. Entonces, cuando empiezo a llorar por una canción de él, me voy a buscar la letra, ¿no? Y era así como lo de Mafalda, no abres y te da la respuesta. Y dices, claro, es que entendí el sentimiento perfecto.
Su voz me lo transmitió. Sí, no entendí la letra, pero entendí la música, ¿no? Entonces, eso es lo que intento hacer con Musas, con el programa, porque la verdad es que yo soy, digo, todos esos son discos, son CDs, y pues tengo cassettes y tengo LPs y, ¿no? Mi mamá dice que tengo un desperdicio en música, pero yo no me puedo deshacer de ellos. Dices que ya todo está en las redes, ¿no? Ay, pero sacar el disco, Sí. Y ponerlo. para mí, así como cuando abres un libro por primera vez, el olor del libro, así es un disco. Sí. Además, el arte que le imprimen al hecho de ser un disco, las hojitas, la letra, las fotos, todo, La ¿no? La experiencia. experiencia de abrir un disco nuevo, para mí es así. ¿Sí me explico? O sea, es como más Sí, que te el entiendo disco. completamente, Igual, sí. igual que abrir un libro nuevo, ¿no? No es lo mismo el Sí. PDF No, no, y no, no. abrirlo y Sí, no, olerlo no es y lo oh, mismo. no, No, no sí. es lo mismo. Es como, bueno, no sé si puedo decir la palabra, pero sí, es fabuloso. Abrir un libro nuevo es fabuloso, sí. Sí. Sí, es una experiencia que pocos, o sea, quienes les gusta leer, sé que lo disfrutamos, y quienes van empezando en la literatura o en el hecho de tomar libros por gusto, empiezan a aprender, porque dicen, voy a entrar a una historia nueva. Es como esa señal, ¿sabes? Abrir De, esa ajá, es un puertecita. abrir una puerta, un ventanal a conocimiento nuevo. Entonces creo Sí. que, bueno, eso es lo que intento hacer también con el programa de radio. Uh-huh. Y de la cafebrería, que ya por fin Bueno, abrieron. ahora ya abrimos, bueno, a partir de esta semana ya está abierta la Sí. cafebrería en Allende 20, y bueno, pues es la misma perspectiva, ¿no? Tener algo diferente, algo como una isla personal también. El espacio es reducido, pero tenemos libros de literatura, de poesía, de cuento Sí. para niños también, no de cuentos, de cualquier cuento, ya los has visto, ¿no? Ahí tenemos, también hay libros de fotografía y de pintura, hay de derecho, incluso novela, cosas de feminismo, ¿no? Ahora con este asunto de que es, no es que esté de moda, sino que se ha retomado el interés por conocer el tema. Entonces, y bueno, el café es café de especialidad, no es cualquier grano. Tengo café de Costa Rica, tengo café de Bogotá, tengo café de Estados Unidos, de Tejano, tengo café de Chiapas, de Oaxaca. Entonces, sí tenemos café de especialidad, es decir, con diferentes métodos. Chemex, prensa francesa, italiana, la máquina de expreso, que podemos hacer un montón de cosas. Y bueno, solo son bebidas y bueno, el postre, ¿no? Los pastelitos o los waffles, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es la intención de la cafebrería? Pues también tener ese espacio como tú que has venido, ¿no? Y que vienes y trabajas, nadie te molesta, te tomas tu té, Mi té. tu pay o lo que sea, Sí. te absorbes en ese ambiente, y que también, pues, el espacio es para disfrutarse. Por eso el asunto de que no es para llevar, sino que es para que se queden, para que aprovechen el espacio, para que les guste el espacio, ¿no? Pero bueno, también hay gente que tiene otras actividades, si quieren para llevar, pues que traigan su termo. Es como la filosofía, porque no, si vendemos para llevar es contaminar, y desde mi muy particular punto de vista, Sí. prefiero, si ya generé un entorno para que lo disfruten, prefiero que estén ahí tomándose su bebida y que disfruten el espacio, que además, digo, tú ya lo has visto, está lleno de arte. Sí. Tiene cuadros, prestados, donados. También tenemos la sección esta de la literatura compartida. Si tú tienes libros y los quieres poner en préstamo, los tenemos ahí en la cafebrería. La gente solamente puede leerlos en la cafebrería. Entonces se toma el café, lee un capítulo, se va, ¿no? Lo disfruta, y todos nos podemos compartir libros que a veces ni siquiera pensamos en comprar, ¿no? O que no tenemos el recurso para comprarlos, y que, bueno, ahí está Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? Entonces Sí. se pueden ir a sentar a leerlo sin necesidad de comprarlo, se los compartimos, ¿no? Que yo también de mi stock de libros saqué un bonche y lo puse ahí también en lectura compartida, que creo que es importante porque de verdad a veces no nos acercamos a la literatura porque es costoso Sí. un libro, ¿no? Entonces no es de acceso también, o sea, ilimitado. Hay libros que si no vas a comprar o sabes que vas a comprar, pero te va a costar, no sé, como los niños, ¿no? En los domingos de 6 meses, entonces prefieres no comprarlo y te esperas a que te lo regalen, lo presten. Bueno, pues ahí está, esa es parte de la O cafebrería, ¿no? conseguirlo en PDF, Uh-huh. pero Que no es no es lo lo mismo, mismo, no es no. lo mismo. Entonces, la cafebrería también tiene el mismo sello. Y que bueno, hay quien me dice, ¿no? Jorge, que me ayudó a construir el espacio,
me dices que no podía tener un sello diferente, porque el sello eres tú. Entonces, ese es el espacio y la verdad es que se los comparto, o sea, yo creo que les gustará, si lo visitan, si prueban, es un espacio para estar, para disfrutar, es de vida, no es un asunto, ¿cómo decirlo?, pomposo, ¿no? Sino es para un espacio de reflexión, de introyección, introspección, sí, o sea, para disfrutar y Sí, para que se combine la literatura, el pensamiento, la música, que también es importante en la sí. cafebrería. Entonces, pues bueno, esa soy yo. Los horarios en la cafebrería es de 5 de la tarde a 10 de la noche, todos los días abrimos. Entonces, pues ahí estamos, de lunes a domingo, todos los días de 5 a 10. Sí, Pues cuando muchísimas gusten visitarnos. gracias, Argelia. Muy bien. Gracias por el espacio, por el tiempo, por la charla. Ahora sí que aprendimos cosas nuevas e interesantes el día de hoy. Muy bien. Y pues bueno, ha sido todo el día de hoy para Outland y sus regiones. Les agradecemos y que tengan una excelente tarde, noche.